Buenos días, hermanos. Está fuerte. Qué bueno verles nuevamente, qué bueno que estemos aquí reunidos esta mañana para adorar al Señor. Voy a invitarte que me acompañes en oración, que sea Dios quien nos guíe en esta predicación. Bendito Padre eterno, Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos trajiste aquí esta mañana, Señor. Te pedimos tu dirección, Dios, tu guía en nuestras vidas, Señor. Sé tú hablándonos, Dios, a nuestras conciencias. Sé tú mostrándonos en ellas, Señor, si estamos equivocados, Dios. Sé tú redarguyéndonos, Dios, y haciéndonos caminar a la estatura de tu Hijo, Señor. Haciéndonos crecer cada día, Padre. Te damos muchas gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a tratar un tema. Quiero que todos tomen sus Biblias y vayamos al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 12 y el 17. ¿Qué me gustaría, hermanos? Que me siguieran muy atentos a lo que la Escritura nos está diciendo en esos textos. Más o menos para ponerlo en contexto, en predicaciones pasadas, estuvimos hablando acerca de que había una influencia del mundo en la iglesia. Habían falsos maestros proclamando que para tener comunión con Dios estaban dando una cierta herejía toda rara que Juan estaba combatiendo. Y entonces Juan combatió esa idea extraña y atacó a esos falsos maestros con la palabra de Dios. Pero también estaba animando a la iglesia verdadera a que caminara de acuerdo a lo que la Escritura dice. Estaba animando a estos hermanos a crecer en la fe. Y había dado pruebas claras de cómo uno podía estar seguro de tener esa comunión correcta con Dios. Eso lo hizo Juan, lo mostró Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a leer el texto detenidamente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 12 al 17. Dice la palabra del Señor aquí: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Aquí nosotros estamos viendo que Juan nos está dando un ánimo. ¿A quiénes? A la iglesia. Juan está escribiéndole a la iglesia amada. Y algo que contrasta con esto, no sé si ustedes algunos han visto películas de guerra que tratan de cuestiones que ocurrieron históricamente. ¿Sí han visto o han visto documentales? Por lo general, cuando nosotros vemos esta serie de documentales, encontramos que en esas guerras que se han dado a través de la historia, han habido varios frentes.
frentes de lucha. Y en esos frentes de lucha, por lo general hay un ejército que está comandado por un comandante. Y este comandante, ¿qué hace? Da instrucciones claras y precisas en los frentes de batalla. ¿Con qué propósito? Con el propósito de salir victoriosos, repeler y destruir al enemigo. Y entonces nosotros nos encontramos aquí, al considerar esta carta de Juan, teniendo en mente que Juan fue inspirado por el Espíritu Santo, nos está mostrando que hay una lucha entre el pueblo de Dios, los hijos de luz y el reino de las tinieblas. Y sabe que Dios ha desplegado en varios frentes del mundo, por todo el mundo, a su iglesia. Y estamos nosotros, la iglesia, comprometidos con el Señor en una batalla férrea contra el mundo, que resultará en la derrota del reino de las tinieblas y Satanás y la victoria del reino de Dios, porque así está establecido. Y en este punto de su primera carta, Juan quiere tranquilizar a su iglesia, a dar un mandato y darle un mandato claro sobre el mundo. Le está dando a la iglesia un reposo en medio de esa lucha que vivimos a diario. Y entonces aquí vamos a ver nosotros ese ánimo que Juan nos está dando. Yo quiero que vaya conmigo versículo a versículo, porque no me gustaría que usted dijera, no, yo no sé, solo dijo Carlos allá, pero yo no creo eso. ¿Usted cree lo que dice la Escritura? Amén, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos al capítulo 2, versículo del 12 al 14. Juan está dando ánimos a la iglesia. Aquí encontramos algo que hay comentaristas que difieren en lo que la Escritura dice aquí. Pero al mismo tiempo, a pesar de que difieren, llegan a la misma conclusión todos. Todos difieren en un puntico, pero llegan a la misma conclusión. Todos. Yo no me voy a poner a explicar las diferencias que hay entre unos comentaristas y otros, porque no vamos a extender el sermón, pero sí vamos a ir a lo puntual. Primero en los versículos del 12 al 14, Juan se dirige a unos grupos de personas, ¿verdad? ¿Y se dirige a cuántos? ¿Cuántos ve usted ahí? Encontramos ahí que habla a los niños, a los jóvenes y a los padres. A niños, a jóvenes y a padres. Entonces, como Juan está escribiendo a la iglesia, escribiendo solamente a personas individuales, sino a la iglesia, nosotros podemos considerar que se está escribiendo no a categorías naturales, sino a categorías ¿qué? Espirituales dentro de la iglesia. Y está hablando a niños espirituales, está hablando a jóvenes espirituales y está hablando a padres o ancianos espirituales. En segundo lugar, otra cuestión con la lucha de los comentaristas es si Juan está escribiendo a 2 o 3 grupos. Y aquí yo le digo, hermano, por lo que he estudiado y estudié los comentaristas que dicen y difieren y que llegan a lo mismo, que se está escribiendo a 3 grupos de personas. 3 grupos de categorías espirituales dentro de la iglesia. Juan también encontramos ahí en su Biblia que utiliza un término cuando está escribiendo y dice que él está, ¿qué dice el texto bíblico? Búsquenme a alguien, algún valiente que me diga qué dice el texto bíblico cuando Juan estaba escribiendo. ¿Cómo dice el texto en su versión allá? Os escribo. Y si nosotros nos ponemos a analizar
encontramos que él coloca en otras versiones, porque toca leer otras versiones de la Escritura, utiliza el término escribo, en presente. Él está hablando en presente. Utiliza el término presente en los 3 casos cuando se está dirigiendo a estos grupos de personas. Estoy escribiendo en otras traducciones. En la Nueva Versión Internacional aparece así. Hay un término ahí que es un aoristo epistolar que se utiliza, un término, verbo que se utiliza en la palabra en griego, pero él lo traduce la Nueva Versión Internacional de la siguiente manera. Escribo, o sea, está hablándose en presente a estos hermanos. Esto no es para que lo tomen ellos, para más tarde lo voy a dejar, para que lo tomen como, para que lo tomen como algo apremiante, enseguida, en el momento. Y entonces, teniendo en mente esto, hermanos, la Escritura cada vez que es predicada a nosotros, todos los domingos, domingo a domingo es predicada a nosotros, debe ser tomada como ese término. Debe ser tomada como algo apremiante para nosotros ahora. No para más tarde, no para ese tiempo, porque fue allá hace muchísimo tiempo que se escribió. Es algo que usted debe tomar ahora, ya. Vamos a salir de aquí alimentados de la palabra, ¿cuándo? Mañana, pasado, ahora, ya. Y por eso le estaba diciendo, preste toda atención, no deja que nada lo distraiga a lo que la Escritura está diciendo. Y ese ejercicio debemos hacerlo nosotros todas las veces que vayamos ¿a dónde? Al servicio. Que escuchemos la palabra, que la cantemos, que la leamos. Entonces nosotros estamos viendo esta realidad y nos está diciendo Juan, que está escribiendo a 3 grupos de personas, que les está escribiendo en el momento, en el ya y en el ahora. Y entonces, viendo esta realidad, vamos a irnos al texto. Vamos a dirigir nuestra atención a lo que el texto está diciendo. Juan se dirige a los 3 grupos de personas, entonces vamos a ver qué le dice a esos grupos de personas que están dentro de la iglesia. Jóvenes, niños y ancianos o padres. No, pero es que ¿cómo así? Si este señor tiene no sé cuántos años, ¿cómo así que él es un niño? Sí, porque hay niños espirituales dentro de la iglesia. Hay personas que tienen mucha edad, pero se comportan como niños espirituales. Hay personas que tienen menos edad y se comportan como padres espirituales. Y hay personas que no tienen ni tanta edad o son mayores y se comportan como jóvenes espirituales. Entonces, los niños espirituales en la iglesia, versículos 12 y 13, dice: hijitos, os escribo porque vuestros pecados son perdonados por amor de su nombre. También escribió en el versículo 13: os escribo a vosotros, hijos, porque conocéis al Padre. Una característica de Juan en esta carta era para referirse de manera amorosa a su iglesia. Les decía hijitos. Estaba preocupado por la iglesia como pastor, estaba preocupado por la iglesia. Y eso usted lo puede ver en el capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 7, capítulo 4, capítulo 5. Usted encuentra esa frase de Juan en esos escritos. Y Juan no está usando solamente el término para referirse con amor a su iglesia, sino también para mostrar su madurez espiritual con esos hermanos en la fe. Y esa era la expresión favorita de Juan. Juan quiere que los cristianos jóvenes sepan que están en la familia de Dios. No es que posiblemente estén.
Juan les está diciendo, ustedes están en la familia de Dios. Porque si su Padre Celestial les ha perdonado sus pecados a través de la obra de Cristo Jesús, por la fe, ustedes hacen parte de la familia del pueblo de Dios. Y no pueden tener ustedes entonces dudas en cuanto a eso. Eso les está diciendo Juan y los está animando a estos hermanos a crecer en la fe. Ese es el mensaje esencial de las buenas nuevas del Evangelio que predicaron todos los apóstoles. Fueron enviados por Jesús para predicar las buenas nuevas de arrepentimiento y fe a través de Jesús. Yo recuerdo hace ya tiempo atrás, cuando llegué al Evangelio, que había un texto bíblico que me gustaba mucho y me gusta mucho y quiero que usted, si quiere, lo busque ahí, Romanos 8:1. Mira el gozo que nos da ese texto bíblico a los que hemos llegado al Evangelio. Romanos 8, versículo 1. Pablo dice, por tanto ahora no hay condenación para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, cuando yo llegué al Evangelio y me encontré con ese texto, descansé, hermano. Porque ya no hay condenación. ¿Qué hay en Cristo? ¿Hay libertad para pecar? No, porque estás equivocado, no estás en la familia de Dios. Hay libertad en Cristo. Has sido liberado de la condenación, porque por naturaleza antes éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, dice la Escritura. Entonces en Cristo Jesús tenemos libertad, tenemos gozo. No estamos condenados. ¿Y eso qué produce en nosotros como creyentes? ¿Qué produce en nosotros ese mensaje que nos está dando el Señor? Paz, gozo, amor. Produce en nosotros esas palabras del Señor a nuestras vidas. Ya no hay condenación. Somos libres para hacer la voluntad del Señor a través de su palabra. Entonces tenemos esa libertad en Cristo y el Señor se las está diciendo a los niños espirituales en la iglesia. A esa categoría de personas, espiritualmente hablando, les está diciendo esto. Les está dando ese gozo, esa paz. Y sigue hablando la palabra de Dios. Y entonces ahora va con los jóvenes, dice. Versículo 13, la segunda sección, y el 14, la segunda sección, dice: los jóvenes espirituales están en una lucha constante. Juan escribió en el versículo 13 lo siguiente: les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Mira lo que dice la Escritura. Les está escribiendo a los jóvenes, espiritualmente hablando, y les está diciendo que ellos han ¿qué? Ellos han vencido al maligno. Y el versículo 14, la segunda sección, dice: os escribo a vosotros jóvenes porque ¿sois qué? Mire la Biblia, hermano. Mire su Biblia. No quiero que usted diga, no, pero eso fue lo que dijo Carlos y yo no lo vi en la Escritura. Mire la Escritura que dice: os escribo a vosotros, versículo 14, la segunda sección. Os escribo a vosotros jóvenes porque ¿sois qué? Sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece ¿dónde? Permanece en vosotros. Y habéis vencido, nuevamente vuelve, dice que han vencido al maligno. Entonces se está refiriendo Juan en esas dos expresiones a los jóvenes espirituales que se están ejercitando ¿dónde? En la palabra, que se están ejercitando en la palabra, que están meditando en la palabra. Y ellos, a los que se están meditando en la palabra y están madurando en la fe, están creciendo en el Señor y no están estancados. Saben resistir al maligno. Yo te pregunto, hermano, pregunta para todos: ¿ya sabes cómo vencer al maligno?
¿Sabes cómo vencer al maligno? ¿Estás venciendo al maligno en tu vida? La palabra de Dios nos está diciendo cómo. Leyendo, aplicando la palabra de Dios y meditando en ella. Así nosotros vencemos al maligno. Hay algo interesante aquí y retomando lo de las luchas. Imaginémonos nosotros que el presidente de nosotros nos dice, va a haber una guerra con X o Y, todos los que estamos aquí vamos a ir al frente de batalla, vamos a hacer carne de cañón. Pero el presidente no nos da a nosotros instrucciones ni las herramientas necesarias y nos manda como carne de cañón. ¿Usted qué cree que sucedería en ese caso? ¿Qué pasaría? Derrota inminente, ¿verdad? Derrota segura. Derrota segura. Ahora, hermano, las preguntas de aplicación para nuestras vidas son: ¿nosotros estamos meditando en la palabra de Dios diariamente? ¿Nosotros estamos dedicando o sacando tiempo para la oración personal con el Señor diariamente? Nosotros estamos resistiendo las tentaciones, recordando lo que hemos leído y estudiado diariamente en el día a día con la palabra de Dios. Hermano, le garantizo, le aseguro que si usted no está leyendo la Escritura, que si usted no está meditando en ella, que si usted no está orando diariamente, individualmente, usted va a una derrota segura. Y su vida espiritual va a ser como si se resbalara en una concha de mango. ¿Qué sucede cuando nos resbalamos en una concha de mango? Nos caemos, ¿verdad? Entonces pasa igual, pero por lo general pasa lo siguiente: nos resbalamos continuamente. Y llega hasta un punto donde uno duda de que, hermano, ¿usted es cristiano, hermano? ¿Realmente usted es creyente? Porque te resbalas mucho, te resbalas muchísimas veces en lo mismo. ¿Usted es cristiano? Esas preguntas tenemos que hacérnoslas nosotros y evaluarlo. ¿Recuerda usted del salmo que leímos esta mañana? Que leyó nuestro hermano Adrúbal en el antifonal. ¿Recuerdas específicamente unas cositas que decía ese salmo? ¿Qué decía ese salmo? Si no se recuerda, yo le voy a recordar, hermano, váyase allá a el libro de Salmos, capítulo 25, y mira lo que dice la Escritura. Salmo capítulo 25. Mira lo que dice el versículo 15. Mira, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacia mis pies, sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mis aflicciones y mi trabajo y perdona todos mis pecados. ¿Qué está haciendo el salmista? ¿Está acudiendo a dónde? Al Señor. Pidiendo misericordia. En fe lo está haciendo. Y entonces el versículo 5 de ese salmo dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. ¿Qué está mostrándonos el salmista? Que estaba, ¿qué? Presto y dispuesto a vivir de acuerdo a la voluntad de ¿quién? Del Señor. Y si se resbaló, ¿qué hizo? Clamó misericordia, le pidió perdón al Señor, que encaminara su camino, que lo encauzara.
que lo encauzara. Y entonces esto para nosotros, jóvenes espiritual, nosotros podemos tomar este sermón como un termómetro. Individualmente lo podemos hacer nosotros, como un termómetro de cuántos jóvenes espirituales tenemos en la congregación, cuántos niños espirituales hay en nuestra congregación y cuántos ancianos, padres, hay en nuestra congregación. Y lo podemos hacer de una manera como el Señor nos lo está mostrando aquí, con una instrucción clara y precisa dada por el Espíritu Santo a cada uno de nosotros de manera individual. Porque nos está hablando a nuestra conciencia, hermano. No está hablando el predicador. Está hablando la Escritura y nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. A mí también me lo está diciendo, hermano. Entonces, nosotros estamos viendo esta realidad. Y nos pone el ejemplo. La misma Escritura nos pone la aplicación. ¿Usted se acuerda qué sucedió con Jesús después de que fue bautizado por Juan el Bautista? Inmediatamente después de que él fue bautizado por Juan el Bautista, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser ¿qué? Tentado. ¿Y usted se acuerda cómo enfrentó el Señor la tentación de Satanás? ¿Con qué? Con la palabra. Cada vez que venía la tentación, el Señor respondía, escrito está. Escrito está. Y mostraba y citaba ¿qué? La palabra de Dios. Si Jesús, Dios mismo, se hizo hombre y fue tentado y nos mostró en esa tentación que resistió al diablo y fue derrotado y lo dejó por un tiempo con la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros necesitamos de la palabra de Dios en las tentaciones que tenemos a diario? ¿Cuándo salimos de aquí? Estando aquí, tenemos tentaciones. ¿Cuánto más nosotros necesitamos de la palabra de Dios? ¿Cuánto más cree usted, hermano, que necesita de la palabra de Dios? Y entonces sigue animando a la iglesia Juan y dice a los padres espirituales que están en la fe, versículo 13 y 14. Juan escribe claramente y de manera idéntica y les dice, les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Entonces alguno dice, la palabra ahí habla de saber, de conocer. No se refiere simplemente a una capacidad intelectual, no, que se leyó todos los libros del teólogo R.C. Sproul, que se leyó todos los libros de Berkhof, que se leyó todos los libros de X o Y, hermano, que hablan acerca de la palabra de Dios, y por eso él es más sabido, porque tienes esa sabiduría. No, hermano. Yo conozco hermanos que se han leído todos los libros de Berkhof y de estos teólogos famosos y viven como unos diablos, hermano. Viven como unos diablos. Viven resbalándose en la concha de mango que está de cosecha. Viven resbalándose en esa concha de mango. No se refiere a una capacidad intelectual meramente. Se refiere a una relación íntima con el Señor. Una relación así como el esposo y la esposa. Juan conoció a Jesús desde hacía más de 70 años cuando escribió esta carta. Juan habla de que él conocía, que él tenía una relación cercana con el Señor, que no solamente durante esos 3 años que el Señor les enseñó, ya era el mejor teólogo. No, tenía una relación cercana con Cristo. Había crecido en su fe
había madurado en su fe a medida que se había familiarizado con el Señor. Ahora, la pregunta vuelve y retoma hacia nosotros de manera aplicativa. ¿Cómo nos relacionamos con el Señor nosotros? Nuevamente, estamos dedicando tiempo a relacionarnos con Él, que aquí nos ha dado toda su revelación completa y perfecta, toda su voluntad para nosotros, donde nosotros no tenemos que ir a buscar revelaciones extrabíblicas por ningún otro lado, porque ya están todas aquí. Revelaciones particulares no necesitamos, eso no sirve, eso es adivinación. La revelación está completa y está aquí en la Escritura. ¿Cómo nos estamos relacionando con Él? ¿Estamos dedicando ese tiempo para relacionarnos con Él a través de su palabra, de la oración? Y entonces estamos viendo esto en Juan. Juan está dando estímulos a cada uno de estos tres grupos dentro de la iglesia. No les está escribiendo a incrédulos para llegar al clímax de lo que Juan les está diciendo. Y les está hablando acerca de los disfrutadores del mundo. Versículo 15 y 17. Les está hablando de una prohibición que tenemos los creyentes. Él quiere que los creyentes estén seguros de su fe en Cristo Jesús y les da una prohibición y les dice, no ames al mundo. Versículo 15 dice, vaya a su Biblia y lea conmigo. Dice la palabra de Dios, no ames al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan usa la palabra mundo 23 veces en esta carta. Y aquí Juan está exhortando a la iglesia y le está diciendo enfáticamente, no ames al mundo. Y entonces algún hermano puede decir, pero ¿cómo así que no ames al mundo si en Juan 3:16 dice? ¿Cómo dice Juan 3:16 lo que se lo saben de memoria? ¿Cómo dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí se está refiriendo al cosmos y se está refiriendo que de ese mundo, de ese cosmos, de esa creación que Dios dio, ha escogido personas de toda lengua, raza, sexo, lugar geográfico. Por eso les hablaba ahorita de varios frentes. De todas esas personas ha escogido Dios y hay un pero. Él amó a su creación y a esos que Él creó. Y de todos esos Él escogió a uno, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea, no es universalismo, todo aquel que en Él crea. ¿Y cómo van a creer los muertos? Solamente a través de la fe y la gracia. Es un regalo de Dios y que el Señor da. Entonces nosotros encontramos esto y no se contradice lo que dice Juan aquí. Juan dice a su amado rebaño que no ponga su corazón en el mundo y las cosas del mundo. Es una advertencia contra la mundanalidad. A mí me pasó algo hace unos días, hace tiempito ya estábamos hablando, y en ese punto hablábamos varios hermanos y dijimos, bueno, ¿qué tal? ¿Tú qué harías si de pronto llega alguien y te dice, hermano, mira, aquí está esta cuenta, se la voy a regalar y tiene no sé cuánto, la cantidad de millones de dólares o de pesos que usted quiera? Ahí está. ¿Usted qué haría? Y entonces un hermano decía, hermano, yo
lo primero que haría sería comprarme un supercomputador y un no sé qué, y el carro, y esto, y lo otro, y tal. Y yo, ey, aguántate. Espérate un momento. ¿Qué está pasando? ¿Estás mostrando que en tu corazón hay qué? Mundanalidad, hermano. Hay mundanalidad y te estabas dejando llevar por esas cosas. Y entonces el Señor nos está diciendo a nosotros, no pongan los ojos en las cosas del mundo. Si nosotros caemos en ese error, estamos demostrando que no amamos al Señor. Si constantemente estamos pensando en esas cosas, nosotros no estamos amando al Señor. Es una señal de que el amor de Dios no está en nosotros. Y es grave. Y entonces, hermanos, somos tan descarados, tan bárbaramente descarados que decimos, hermano, ora por mí. Estamos pensando en esas cosas, no estamos ocupándonos en la palabra de Dios, no estamos orando nosotros y somos tan descarados de decir, hermano, hay grupo de oración, sí, oren por mí. Y ni siquiera entras al grupo, ni siquiera oras. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y orar. Tú. Así de sencillo. Porque tú tienes esa relación con el Señor. Tú no vas a vivir tu vida cristiana mirando a los demás. La vida cristiana es individual. Individual. El crecimiento cristiano es individual. Tú no vas a crecer si el otro crece. Incluso hablando de las parejas aquí. Hablando de parejas. Tú no vas a crecer si tú no te estás ocupando, y tu pareja no va a crecer si, no, yo no voy a crecer porque él no está caminando. No, usted tiene que caminar así no esté caminando. Y el Señor lo va a hacer caminar. Pero es individual, individual ese crecimiento. Y entonces nos preguntamos, pero ¿por qué Él me está diciendo que no debe de amar el mundo, que no debe haber mundanalidad? ¿Por qué no debemos amar al mundo? Versículo 16, Juan dice, ¿por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Juan da 3 razones. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son ¿de quién? Del mundo. Entonces no debemos amar al mundo por esas 3 razones. Carne se refiere a todos los apetitos, y no solamente sexuales, a todos los apetitos que van en contra de la voluntad de Dios. La nueva versión internacional traduce los deseos del hombre pecador. Los deseos del hombre pecador. Hay un comentarista que me llamó la atención lo que él dice sobre este texto y quiero que preste atención a lo que él dice. Él dice, William Berkel dice, los deseos de la carne se refiere a ser glotón en los hábitos alimenticios, blando en el lujo, servir en el placer lujurioso y laxo en lo moral, egoísta en el uso de las posesiones, negligente de todos los valores espirituales y extravagante en la satisfacción de los deseos materiales. Ahí nos da una radiografía de los deseos del mundo. Los deseos de los ojos atraen los deseos ¿qué? De nuestros corazones, de la concupiscencia que hay en nuestros corazones. ¿Y qué sale de la concupiscencia de nuestros corazones? ¿Qué dice la Escritura que sale de ahí? La envidia, celos, contiendas, iras, enojos, maledicencia y
los frutos de la carne. Todos los frutos de la carne salen ¿de dónde? De aquí. Y entonces la pregunta es, hermano, esa lucha que nosotros tenemos constante con el mundo ¿es cómo? Es interna, hermano. Es aquí. Es aquí, en el corazón nuestro. Nosotros tenemos esa batalla todos los días y cada uno de nosotros sabe cuál es la concha de mango que te hace resbalar. El Señor nos está diciendo, yo sé cuál es la concha de mango de Alfonso, de mi hermano aquí, la mía. Él la conoce y Él sabe y nos está dando las herramientas y nos está animando a nosotros para que frenemos y paremos esa situación en nuestra vida y crezcamos a la estatura del Señor. Tercero, no debemos amar al mundo porque el orgullo de la vida apela a nuestras ambiciones. Juan lo dice en el versículo 16, el orgullo de la vida. La palabra para orgullo ahí es alazoneia, se refiere al hombre que reclama posesiones y logros que no le pertenecían para exaltarse a sí mismo. Usted encuentra tremendamente que hay personas que son bien orgullosas y no es necesariamente porque tengan dinero. Usted conoce personas bien humildes que no tienen capacidad económica, pero son bien orgullosas. Bien orgullosas, que uno se queda así, wow, tremendo. No solamente, no, el problema no es las posesiones. El problema está ¿dónde? En el corazón. Y esto nos recuerda a algo que sucedió en Génesis. ¿Sí se acuerda en Génesis capítulo 3, versículo 6? Esa jactancia de la vida ocurrió allá en Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis 3, 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ¿qué estaba haciendo primero? ¿Qué tres cosas nos dijo Juan que había en ese pecado? Los deseos de la carne, de la vista y la vanagloria, ¿verdad? Entonces vamos a mirar esas tres cosas que nos dijo Juan allá con las tres cosas esas que estamos viendo en Génesis. Génesis 3, versículo 6, aplicativo, dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era un deleite para los ojos, lo codició, y que el árbol era deseable para ser sabio, tomó su fruto y comió. Y también dio un poco a su esposo que estaba con ella y él comió. Y eso llevó a la caída en el pecado. Eso llevó a la caída en el pecado. Entonces cuando nosotros no leemos ni nos ejercitamos en la piedad, no oramos, estamos débiles, estamos peor que un niño, estamos raquíticos espiritualmente hablando, estas cosas que están en nuestro corazón salen ¿a qué? A flote. Nos dejamos llevar por los deseos, por la vista, por los deseos del corazón y por la vanagloria de la vida, porque queremos satisfacer esa necesidad pecaminosa que tenemos. ¿Y qué sucede? Nos resbalamos. Nos resbalamos. Y entonces el Señor nos está diciendo aquí, hey, ejercítate, lee la palabra. Nos lo está diciendo ahora, ya. No nos está diciendo, bueno, Señor, ahorita que yo almuerce, que yo cene, que yo haga esto y lo otro, es que lo voy a hacer. No, te está diciendo ya, ahora, ya está bueno. Y sigue diciendo, y el mundo está muriendo. No, porque alguno puede decir, no, pero el mundo es atractivo, es deleitoso, mira lo que está mandando. Él le está diciendo a Juan para concluir, el mundo está muriendo. Versículo 17 dice, y el mundo va pasando junto con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo tal como tú y yo lo conocemos va a ser ¿qué?
Va a pasar. Va a pasar. No va a ser más. No va a quedar. Y la historia nos muestra que eso está pasando, ¿verdad? Si nos vamos muchísimos años atrás, encontramos que habían grandes construcciones de culturas y no sé qué. Y hoy, si nos vamos para adelante, ahora, esas esculturas, ¿cómo están? En ruinas, destruidas. Y así va a pasar con todas estas generaciones y el hombre también va a morir hasta que el Señor venga. Entonces, como conclusión para nosotros es, después de analizar lo que Juan le está diciendo a la iglesia, a los jóvenes, a los niños y a los ancianos o padres, es que debemos nosotros ocuparnos en lo que la palabra de Dios nos está diciendo, ocupar y sacar el tiempo para leer la palabra de Dios de manera individual. No esperemos, no es que si esta persona lo hace, yo lo hago. No, es usted. Usted es el que va a crecer. Si está siendo un niño, va a crecer a ser joven, y si es un joven, va a crecer a ser padre. Pero eso lo va a hacer el Señor en su vida. Va a crecer a la estatura de Cristo Jesús. Hermanos, ocupémonos ya, ahora, y no esperemos más tiempo. No nos demos más golpes. No suframos más consecuencias por nuestro pecado. Vivamos de acuerdo a lo que Dios nos dice. Bendito Padre eterno, Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en ellas nos hablas claramente, Dios. Te pedimos, Señor, perdón por nuestro pecado. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos desobedecido, Dios. No hemos sido negligentes con la lectura de tu palabra. No hemos sido negligentes al meditarla, Señor, al estudiarla. Hemos sido negligentes al orar, Señor. Hemos sido sinvergüenzas, Dios. Y te pedimos que nos perdones, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a cada uno de nosotros, a cada uno de los que pertenecen a esta iglesia, a tu iglesia, que hemos creído en Cristo a través de la fe. Te pedimos, Señor, que nos levantes y nos ayudes a luchar contra el enemigo, contra el pecado que hay en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a que el viejo hombre muera con tu palabra, Dios. Te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.